Carta a un rehén de Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo 1. Cuando atravesé Portugal en diciembre de 1940 en viaje a Estados Unidos, Lisboa se me apareció como una suerte de paraíso claro y triste. Se hablaba allí mucho por aquella época de una inminente invasión, y Portugal se aferraba a la ilusión de su felicidad. Lisboa, que había construido la más encantadora exposición que jamás existiera en el mundo, sonreía con una sonrisa un tanto pálida, semejante a la de las madres que carecen de noticias de un hijo que está en la guerra y se esfuerzan en salvarlo con su confianza. Mi hijo está bien, puesto que sonrío. Miren, decía pues Lisboa, cuán feliz, tranquila e iluminada estoy. El continente entero pesaba sobre Portugal a la manera de montaña salvaje cargada de tribus de presa. Lisboa de fiesta desafiaba a Europa. ¿Cómo han de tomarme por blanco si pongo tanto cuidado en no esconderme, si soy tan vulnerable? En mi país las ciudades eran, por la noche, de color de ceniza. Me había desacostumbrado a todo resplandor y esta capital radiante me producía un vago malestar. Si los alrededores son sombríos, los diamantes de una vitrina demasiado iluminada atraen demasiado a los moderadores. Se los oye circular. Yo sentía pesar contra Lisboa, la noche de Europa habitada por grupos errantes de bombarderos, como si hubieran olfateado de lejos el tesoro. Pero Portugal ignoraba el apetito del monstruo, se negaba a creer en los malos signos. Portugal hablaba de arte con una confianza desesperada. ¿Se atreverían a aplastarla con su culto al arte? Había sacado a luz todas sus maravillas. ¿Se atreverían a aplastarla con todas sus maravillas? Mostraba a sus grandes hombres. A falta de cañones, a falta de ejercicio, había levantado contra toda la chatarra del invasor todos sus centinelas de piedra, poetas, exploradores, conquistadores. Todo el pasado de Portugal, a falta de ejército y de cañones, obstruía la ruta. ¿Se atreverían a aplastarlo con la herencia de su pasado grandioso? Deambulaba yo, pues, melancólicamente todas las noches a través de los logros de aquella exposición de extremado buen gusto, en donde todo rozaba la perfección, inclusive la música tan discreta, con tanto tacto elegida y que fluía suavemente sobre los jardines, sin altisonancia como el canto simple de una fuente. ¿Destruirían en el mundo ese maravilloso gusto de la medida? Y entonces encontraba a Lisboa más triste bajo su sonrisa que a mis ciudades apagadas. Yo he conocido, quizás también vosotros hayáis conocido, esas familias un tanto raras que conservan en la mesa el lugar de algún difunto. Negaban lo irreparable, pero ese desafío no me parecía consolador. De los muertos se debe hacer muertos, entonces en su papel de muertos ellos encuentran otra forma de presencia. Pero las familias aquellas suspendían su regreso y los convertían en ausentes eternos, en retrasados invitados a la eternidad. Trocaban el duelo por una espera sin contenido, y esas casas me parecían hundidas en un malestar irremediable que, de otra manera, ahogaba tanto como la pena. Por Guillaumet, el último amigo aviador que perdí y que se hizo abatir en servicio postal aéreo, Dios mío, acepté llevar duelo. Guillaumet ya no cambiará. Nunca volverá a estar presente, pero tampoco estará nunca ausente. Sacrifiqué su cubierto en mi mesa, trama inútil, e hice de él un verdadero amigo muerto. Pero Portugal trataba de creer en la felicidad, dejándole su cubierto, sus lámparas y su música. En Lisboa se jugaba la felicidad a fin de que Dios tuviera a bien creer en ella. Lisboa debía también su clima de tristeza a la presencia de ciertos refugiados. No hablo de los proscriptos en busca de asilo, no hablo de los inmigrantes en busca de una tierra que fecundar con su trabajo. Hablo de los que se expatriaban lejos de la miseria de los suyos para poner su dinero a buen recaudo. Como no pude hospedarme en la ciudad misma, vivía en Estoril, cerca del casino. Salía yo de una guerra densa, mi grupo aéreo, que jamás había interrumpido, durante 9 meses los vuelos sobre Alemania, había perdido ya en el curso de la única ofensiva alemana las 3/4 partes de su tripulación.
Había conocido al regresar a mi casa la triste atmósfera de la esclavitud y la amenaza del hambre. Había vivido la noche espesa de nuestras ciudades. Y ahora, a 2 pasos de mi casa, todas las noches, el casino de Estoril se poblaba de aparecidos, silenciosos Cadillacs que simulaban dirigirse a alguna parte. Los depositaba sobre la rena fina del porche. Se habían vestido para cenar como otrora. Mostraban sus plastrones o sus perlas. Se habían invitado los unos a los otros para comidas de figurantes, donde no tenían nada que decirse. Luego, según las respectivas fortunas, jugaban a la ruleta o al baccarat. A veces iba a mirarlos. No experimentaban indignación ni sentimientos de ironía. Tenía una vaga angustia, la misma que os turba en el zoológico ante los sobrevivientes de una especie extinta. Se instalaban alrededor de las mesas, se apretaban contra un croupier austero y se afanaban en experimentar la esperanza, la desesperación, el temor, el deseo y el júbilo. Igual que los vivos, jugaban fortunas que quizás estuvieran vacías de significaciones en ese mismo instante. Usaban monedas que tal vez estaban ya perimidas. Los valores de sus cofres estaban quizá garantizados por fábricas ya confiscadas o amenazadas por los bombardeos, ya en vías de arrasarlo todo. Libraban letras de cambio en la luna. Al anudarse al pasado se esforzaban en creer como si nada hubiera comenzado a crujir sobre la tierra desde hacía algunos meses, en la legitimidad de su fiebre, en los fondos que respaldaban sus cheques, en la eternidad de sus convenciones. Era irreal, era como un baile de muñecas, pero era triste. Sin duda no sentían nada, los abandonaba. Me iba a respirar a la orilla del mar, ese mar de Estoril, mar de balneario, mar domesticado, que parecía entrar en el juego, mar que arrastraba al golfo una única ola blanda, enteramente resplandeciente de luna, como un vestido de cola fuera de temporada. Volví a encontrarlos en el paquebote, mi refugiado, paquebote que también él esparcía una leve angustia, paquebote que transportaba de uno a otro continente aquellas plantas sin raíces. Me decía a mí mismo, quiero ser un viajero, no quiero ser un emigrante. Tantas cosas he aprendido entre los míos que en otra parte serían inútiles. Pero entonces mis emigrantes sacaban de su bolsillo su libretita de direcciones, sus restos de identidad. Aún jugaban a ser alguien, se aferraban con todas sus fuerzas a alguna significación. ¿Sabe usted? Dicen, yo soy el que soy de tal ciudad, el amigo de fulano. ¿Conoce a sutano? Y os contaban la historia de un camarada o la historia de una responsabilidad o la historia de una falta o cualquier otra historia que pudiera ligarlos a algo, cualquier cosa que fuese, pero nada de ese pasado, puesto que se expatriaban. ¿Les serviría ya? Todo era aún cálido, todo era fresco, todo vivo, como lo son al comienzo los recuerdos de amor. Se hace un paquete de tiernas cartas, se agregan algunos recuerdos, se ata todo con mucho cuidado, y la reliquia produce al comienzo un melancólico encanto. Después pasa una rubia de ojos azules y la reliquia muere. Del mismo modo el camarada, la responsabilidad, la ciudad natal, los recuerdos de la casa se decoloran si ya no sirven. Ellos lo percibían claramente. Así como Lisboa jugaba a la felicidad, ellos jugaban a creer que pronto volverían. Qué dulce es la ausencia del hijo pródigo. Es esta una falsa ausencia, puesto que detrás de él la casa familiar permanece. Que estemos ausentes en la pieza vecina o en el otro extremo del planeta, la diferencia no es esencial. La presencia del amigo que se ha alejado en apariencia puede tornarse más densa que una presencia real. Así ocurre con la plegaria. Nunca he amado mejor mi casa como en el Sahara. Nunca los novios estuvieron más cerca de sus novias que los marinos bretones del siglo XVI, cuando doblaban el Cabo de Hornos y envejecían contra el muro de los vientos contrarios. Ya desde la partida comenzaban a regresar. Era su regreso lo que preparaban cuando tendían las velas con sus pesadas manos. El camino más corto del puerto de Bretaña a la casa de la prometida pasaba por el Cabo de Hornos. Pero mis emigrantes se me aparecían como marinos bretones a los que les hubieran arrebatado la novia bretona.
No había novia bretona que encendiera para ellos su humilde lámpara en la ventana. No eran hijos pródigos sin casa donde volver. Entonces comienza el verdadero viaje, el viaje fuera de uno mismo. ¿Cómo reconstruirse? ¿Cómo volver a formar en sí la pesada madeja de los recuerdos? El buque fantasma estaba cargado, como el limbo, de almas por nacer. Únicamente parecían reales, tan reales que se los hubiese querido tocar con los dedos, aquellos que, integrados en el navío y ennoblecidos por funciones verdaderas, llevaban los platos, bruñían los cobres, enceraban los pisos y, con un vago desprecio, servían a los muertos. No era la pobreza lo que procuraba a los emigrantes ese ligero desdén de parte del personal. Lo que les faltaba no era dinero, sino densidad. Ya no eran el hombre de tal casa, de tal amigo, de tal responsabilidad. Representaban el papel, pero este ya no era verdadero. Nadie tenía necesidad de ellos, nadie se disponía a recurrir a ellos. ¡Qué maravilla el telegrama que os trastorna, que os hace levantar en medio de la noche, os lleva a la estación! Ven, te necesito. Enseguida descubrimos amigos que nos ayudan. Lentamente formamos parte de los que merecen que se los ayude. Es cierto que nadie odiaba a mis aparecidos, nadie tenía celos de ellos, nadie los molestaba, pero nadie los amaba con el único amor que cuenta. Me decía, cuando lleguen los apresarán en cócteles de bienvenida, en cenas de consuelo. Pero, ¿quién sacudirá su puerta exigiendo que se le reciba? Abre, soy yo. Es necesario amamantar por largo tiempo a un niño antes de que exija. Es necesario cultivar por largo tiempo a un amigo antes de que reclame lo que en amistad se le debe. Es necesario haberse arruinado durante generaciones para reparar los viejos castillos que se derrumban, para aprender a amarlos. Capítulo 2. Yo, pues, me decía, lo esencial es que en alguna parte permanezca aquello de lo cual se ha vivido, y las costumbres, y la fiesta de la familia, y la casa de los recuerdos. Lo esencial es vivir para el regreso, y me sentía amenazado en mi subsistencia misma por la fragilidad de los polos lejanos de los que dependía. Corría el riesgo de conocer un verdadero desierto, y comenzaba a comprender un misterio que me había intrigado por mucho tiempo. Viví 3 años en el Sahara. Soñé, también yo, después de tantos otros, con su magia. Cualquiera que haya conocido la vida en el Sahara, donde todo es aparentemente mera soledad y desamparo, llora aquellos años, a pesar de todo, como los más hermosos que ha vivido. Las palabras nostalgia de la arena, nostalgia de la soledad, nostalgia del espacio solo son fórmulas literarias y no explican nada. Pero ahora, a bordo de un paquebote hormigueante de pasajeros hacinados unos contra otros, me pareció que por primera vez comprendía el desierto. Ciertamente el Sahara solo ofrece hasta donde se pierde la vista, una arena uniforme o más exactamente, puesto que allí las dunas son raras, una grava guijarrosa. Allí uno se baña en las condiciones mismas del tedio, y sin embargo invisibles divinidades nos construyen una red de direcciones, de pendientes y de signos, una musculatura secreta y palpitante de vida. Ya no es uniformidad, todo se orienta, ni siquiera un silencio se parece a otro silencio. Hay un silencio de paz cuando las tribus están reconciliadas, cuando la noche recoge su frescor. Es como si hiciéramos alto, con las velas recogidas en un puerto tranquilo. Hay un silencio de mediodía cuando el sol suspende los pensamientos y los movimientos. Hay un silencio falso cuando el viento del norte ha cedido y la aparición de insectos arrancados como polen a los oasis del interior anuncia la tempestad del este que trae arena. Hay un silencio de confabulación cuando se sabe de una tribu lejana que está fermentando. Hay un silencio de misterio cuando se anudan los indescifrables conciliábulos entre árabes. Hay un silencio tenso cuando el mensajero tarda en volver. Un silencio agudo cuando se retiene la respiración por la noche para escuchar. Un silencio melancólico si se recuerda a quien se ama. Todo se polariza. Cada estrella fija una dirección verdadera. Son todas estrellas de reyes magos. Todas sirven a su propio Dios.
Esta indica la dirección de un pozo lejano difícil de ganar y la extensión que lo separa de ese pozo pesa como una muralla. Esa indica la dirección de un pozo agotado y la estrella misma parece agotada y la extensión que os separa del pozo seco no tiene pendiente. Aquella otra estrella sirve de guía hacia un oasis desconocido que los nómadas os han alabado, pero que la disidencia os veda y la arena que os separa del oasis es césped de cuento de hadas. Tal otra indica la dirección de una ciudad blanca del sur, sabrosa al parecer, como un fruto que invita a hincarle los dientes. Aquella, la del mar. Por último, polos casi irreales mantan de muy lejos el desierto. Una casa de infancia que permanece viva en el recuerdo, un amigo del cual no se sabe nada excepto que es. De tal modo os sentís tensos y vivificados por el campo de fuerzas que os atraen o os rechazan, os solicitan o os resisten. Os encontráis bien fundados, bien determinados, bien instalados en el centro de las direcciones cardinales. Y como el desierto no ofrece ninguna riqueza tangible, como no hay nada que ver ni que oír en el desierto, se está constreñido a reconocer, puesto que ahí la vida interior, lejos de dormirse, se fortalece, que el hombre está animado al comienzo por solicitaciones invisibles. El hombre está gobernado por el espíritu. En el desierto valgo lo que valen mis divinidades. De esa manera, si a bordo de mi triste paquebote me sentía rico en direcciones todavía fértiles, si habitaba un planeta todavía vivo, todo ello se lo debía a algunos amigos perdidos a mis espaldas en la noche de Francia y que empezaban a serme esenciales. Decididamente, Francia no era para mí ni una deidad abstracta ni un concepto de historiador, sino una carne de la que yo dependía, una red de lazos que me gobernaban, un conjunto de polos que fundaban las pendientes de mi corazón. Experimentaba la necesidad de sentir más sólidos y duraderos que yo mismo a aquellos a quienes necesitaba para orientarme, para conocer o regresar, para existir. En ellos se alojaba mi país entero, por ellos vivía en mí. Así también para quien navega en el mar un continente, se resume en el simple destello de algunos faros. Un faro no mide la lejanía, simplemente su luz está presente en los ojos, y todas las maravillas del continente se alojan en la estrella. Y hoy, que Francia, luego de la ocupación total, ha entrado en bloque con su cargamento en el silencio, como un navío del que, con todos los fuegos apagados, se ignora si sobrevive o no a los peligros del mar. La suerte de cada uno de aquellos a quienes amo me atormenta con más gravedad que una enfermedad en mí mismo instalada. Descubro que la fragilidad de ellos me amenaza en mi esencia. Quien me obsesiona esta noche la memoria tiene 50 años, está enfermo y es judío. ¿Cómo sobrevivirá al terror alemán? Para imaginarme que todavía respira, tengo que creer que, refugiado en secreto por la hermosa muralla de silencio de los campesinos de su aldea, el invasor lo ha ignorado. Solamente entonces creo que todavía vive, solamente entonces, deambulando a lo lejos en el imperio de su amistad, que no tiene frontera, me está permitiendo no sentirme emigrante, sino viajero, pues el desierto no está allí donde uno cree. El Sahara tiene más vida que una capital, y la más hormigueante de las ciudades se vacía si los polos esenciales de la vida se desmantan. Capítulo 3. ¿Cómo construye entonces la vida las líneas de fuerzas en las que viví? ¿De dónde viene la fuerza que me atrae hacia la casa de ese amigo? ¿Cuáles son los instantes capitales que han hecho de esa presencia uno de los polos de los que tengo necesidad? ¿Con qué secretos acontecimientos están amasadas las ternuras particulares y a través de ellas el amor al país? Qué poco ruido hacen los verdaderos milagros, qué simples son los acontecimientos esenciales. En el instante en que quiero contar, hay tan poco que decir que me es necesario revivirlo en sueños y hablar a ese amigo. Y ocurre merced a un día de preguerra, a orillas del Saona, del lado de Tornus. Habíamos elegido para almorzar un restaurante cuyo balcón de tabla dominaba el río.
Acodados sobre una mesa muy sencilla que los clientes habían grabado a cuchillo, habíamos encargado 2 pernots. Tu médico te prohibía el alcohol, pero en las grandes ocasiones trampeabas, y aquella era una gran ocasión. No sabíamos por qué, pero era. Lo que nos alegraba era algo más impalpable que la calidad de la luz. Por eso te había decidido por el pernot de las grandes ocasiones. Y como 2 marineros descargaban una chalana a 2 pasos de nosotros, invitamos a los marineros. Los habíamos llamado desde lo alto del balcón y vinieron con toda sencillez. Tan natural habíamos encontrado el invitar a camaradas, a causa quizás de aquella fiesta invisible en nosotros. Era tan evidente que responderían al signo. Brindamos, pues. El sol era agradable, su tierna miel bañaba los álamos de la margen opuesta y la llanura casi hasta el horizonte. Estábamos siempre sin saber por cada vez más contentos. Nos tranquilizaba que el sol brillara, que el río corriera, que la comida fuera comida, que los marineros hubieran respondido al llamado, que la sirvienta nos sirviera con una suerte de gentileza dichosa, como si presidiera una fiesta eterna. Estábamos completamente en paz, bien afincados, al abrigo del desorden, en una civilización definitiva. Saboreábamos una suerte de estado perfecto en el que, colmados todos los deseos, no teníamos ya nada a que confiarnos. Nos sentíamos puros, rectos, luminosos e indulgentes. No hubiésemos sabido decir qué verdad nos aparecía con tanta evidencia, pero el sentimiento que nos dominaba era, sin duda alguna, el de la certidumbre, el de una certidumbre casi orgullosa. De aquel modo el universo probaba su voluntad a través de nosotros. La condensación de las nebulosas, el endurecimiento de los planetas, la formación de las primeras amebas, el trabajo gigantesco de la vida que encaminó la ameba hasta llegar al hombre, todo había convergido felizmente para desembocar a través de nosotros en aquella cualidad del placer. Como resultado no estaba mal. Nos regodeamos con aquel encuentro mudo y aquellos ritos casi religiosos, mecidos por el vaivén de la sirvienta casi sacerdotal. Los marineros y nosotros brindábamos como los fieles de una misma iglesia, aunque no hubiésemos podido decir cuál. Uno de los 2 marineros era holandés, el otro alemán. Este había huido del nazismo. Allá estaba perseguido por comunista, o por trotskista, o por católico, o por judío. Ya no recuerdo la etiqueta por cuyo nombre había sido proscrito el hombre, pero en aquel momento era algo totalmente distinto que una etiqueta. Lo que contaba era el contenido, la pasta humana. Era un amigo, simplemente, y estábamos de acuerdo entre amigos. Tú estabas de acuerdo, yo estaba de acuerdo, los marineros y la sirvienta estaban de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? Acerca del pernot, del significado de la vida, de la dulzura del día. Tampoco eso hubiésemos podido decirlo, pero el acuerdo era total y estaba tan sólidamente establecido en profundidad, se asentaba sobre una Biblia tan evidente en su sustancia, aunque inexpresable mediante palabras, que de buen grado hubiésemos aceptado fortificar aquel pabellón, sostener allí un cerco, morir tras la metralla para salvar aquella sustancia. ¿Qué sustancia? Esto es lo que resultaba difícil de explicar. Corro el riesgo de aprender tan solo reflejos, no lo esencial. Las palabras insuficientes dejarán escapar mi verdad. Sería oscuro si pretendiera que hubiéramos combatido con gusto para salvar una determinada cualidad de la sonrisa de los marineros, y de tu sonrisa, y de mi sonrisa, y de la sonrisa de la sirvienta, un determinado milagro de aquel sol que tanto trabajo se había tomado desde hacía millones y millones de años para llegar, a través de nosotros, a la cualidad de una sonrisa tan bien lograda. Lo esencial, lo más frecuente, no tiene... Aquí lo esencial solo fue aparentemente una sonrisa. Es a menudo lo esencial, una sonrisa paga, una sonrisa recompensa, una sonrisa anima, y la cualidad de una sonrisa puede hacer morir. Sin embargo, puesto que esa cualidad nos liberaba tan plenamente de la angustia de los tiempos presentes y nos otorgaba la certeza, la esperanza, la paz, tengo necesidad de contar hoy, para expresarme mejor, la historia de otra sonrisa. Capítulo 4. Fue en el curso de un reportaje sobre la Guerra Civil Española. Yo había cometido la imprudencia de asistir de contramando cerca de las 3 de la mañana
a un embarco de material secreto en una estación para trenes de carga. Mi indiscreción se vio favorecida por la agitación de los equipos y una cierta oscuridad, pero resulté sospechoso a los milicianos anarquistas. Fue muy simple, yo no sospechaba nada acerca de su elástica y silenciosa aproximación cuando ellos ya se cerraban sobre mí, suavemente como los dedos de una mano. El caño de una carabina se posó ligeramente contra el vientre y el silencio me pareció solemne. Finalmente levanté los brazos. Observé que no clavaban los ojos en mi cara, sino en la corbata. La moda de un barrio anarquista desaconsejaba tal objeto de arte. Mi carne se contrajo, esperé la descarga. Era la época de los juicios expeditivos, pero no hubo descarga. Después de algunos segundos de un vacío absoluto, a lo largo de los cuales los equipos de trabajo me dieron la impresión de que bailaran en otro universo una suerte de ballet de ensueño, mis anarquistas con un ligero movimiento de cabeza me indicaron que los precediera y nos pusimos en marcha, sin apuro, a través de las vías de la playa. La captura había tenido lugar en medio de un perfecto silencio y con extraordinaria economía de movimientos. Así juega la fauna submarina. Muy pronto me hundí en el subsuelo transformado en puesto de guardia. Mal iluminados por una triste lámpara de petróleo, otros milicianos dormitaban, la carabina entre las piernas. Intercambiaron algunas palabras en voz neutra con los hombres de mi patrulla. Uno de ellos me registró. Yo hablo castellano, pero ignoro el catalán. Con todo comprendí que me exigían mis papeles. Los había olvidado en el hotel, respondí. ¿Hotel? ¿Periodista? Sin saber si mi lenguaje transmitía algo, los milicianos se pasaron mi máquina fotográfica de mano en mano como una pieza de convicción. Algunos de los que bostezaban, desplomados en sus sillas cojas, se levantaron con cierto aburrimiento y se pusieron contra la pared. ¿Por qué la impresión dominante era la del tedio, de molestia y de sueño? Tuve la sensación de que la capacidad de atención de aquellos hombres había sido estirada al máximo. Casi hubiese deseado como contacto humano una señal de hostilidad, pero no me honraban con ningún signo de cólera, ni siquiera de reprobación. Intenté varias veces protestar en castellano. Mis protestas cayeron en el vacío. Me miraron sin reaccionar como si hubiera mirado un pez chico en un acuario. Esperaban. ¿Qué esperaban? El regreso de alguno de ellos, el alba, me decía. Esperan quizás tener hambre. Me decía también, harán una tontería. Es absolutamente ridículo, más bien que angustia. El sentimiento que experimentaba era de disgusto por lo absurdo. Me decía, si me deshielan, si quieren actuar, tirarán. ¿Me encontraba así o no realmente en peligro? ¿Seguían ignorando que yo no era un saboteador, que no era un espía, sino un periodista? ¿Que mis papeles de identidad se encontraban en el hotel? ¿Habían tomado una decisión? ¿Cuál? Yo no sabía nada acerca de ellos, salvo que fusilaban sin grandes caros de conciencia. Las vanguardias revolucionarias, cualesquiera que sean, practican la caza, no del hombre, no miden al hombre en su sustancia, sino de los síntomas. La verdad adversa les parece una enfermedad epidémica. Por un sistema dudoso se remite a los contagiosos al lazareto del aislamiento, el cementerio. Por eso me parecía siniestro este interrogatorio que me caía encima a través de monosílabos vagos, de tanto en tanto y del que no comprendía nada. Mi pellejo se jugaba en una ruleta ciega. También por eso experimenté, para pesar con una presencia real, la extraña necesidad de gritarles acerca de mí, algo que me colocara en mi verdadero destino. Mi edad, por ejemplo, es impresionante, la edad de un hombre. Resume toda su vida. Esa su madurez se ha hecho lentamente, se ha hecho contra tantos obstáculos vencidos, contra tantas graves enfermedades curadas, contra tantas penas calmadas, contra tantas desesperaciones superadas, contra tantos riesgos de lo que la mayor parte escapó a la conciencia. Se ha hecho a través de tantos deseos, de tantas esperanzas, de tantas nostalgias, tantos olvidos, tanto amor. Representa una hermosa carga de experiencia y de recuerdo la edad del hombre. A pesar de las trampas, de los tumbos, de los atolladeros, hemos continuado avanzando, bien o mal, pasablemente, como una buena carrera. Y ahora, gracias a una convergencia obstinada de felices ansias, aquí estamos. Tengo 37 años, y la buena carreta, si Dios quiere, llevará aún más lejos su carga de recuerdos. Me decía, pues, aquí he llegado, tengo 37 años. Me hubiese gustado abrumar a mis jueces con esa
confidencia, pero ya no me interrogaban más. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Oh, un milagro muy discreto. No tenía cigarrillos y puesto que uno de mis carceleros fumaba, le rogué con un gesto que me diera uno y esbocé una vaga sonrisa. Al comienzo el hombre se estiró, se pasó la mano lentamente por la frente, levantó los ojos, ya no en la dirección de mi corbata, sino en la de mi rostro, y con gran sorpresa de mi parte, esbozó también él una. Fue como el día que nace. El milagro no evitó el drama, simplemente lo borró, como la luz respecto de la sombra. Ya no había lugar para el drama. El milagro no modificó nada de lo visible. La triste lámpara de petróleo, una mesa con papeles esparcidos, los hombres adosados a la pared, el color de los objetos, el olor, todo persistió. Pero todas las cosas fueron transformadas en su sustancia misma. Aquella sonrisa me liberó. Era un signo tan definitivo, tan evidente en sus consecuencias cercanas, tan irreversible como la aparición del sol. Inauguraba una nueva era. Nada había cambiado y todo había cambiado. La mesa con papeles esparcidos se convertía en algo vivo. La lámpara de petróleo se convertía en algo vivo. Las paredes estaban vivas. El tedio que resumaban los objetos muertos de aquella cueva se disipaba por encantamiento. Era como si una sangre invisible hubiera comenzado a circular nuevamente, ligando todas las cosas en un mismo cuerpo y restituyéndoles una significación. Tampoco los hombres se habían movido a pesar de ello, mientras un segundo antes me habían parecido más alejados de mí como una especie antediluviana. Ahora nacían a una vida cercana. Experimentaba una extraordinaria sensación de presencia, eso es, de presencia, y sentía mi parentesco. El muchacho que me había sonreído y que un segundo antes solo era una función, un útil, una suerte de insecto monstruoso, se revelaba ahora algo torpe, casi tímido, de una maravillosa timidez, y no se trata de que fuera menos brutal que los otros, terrorista, sino que el advenimiento del hombre en él ponía a luz su parte más vulnerable. Nosotros, los hombres, adoptamos grandes aires, pero sabemos en lo secreto del corazón de la vacilación, de la duda, de la pena. Nada se había dicho hasta entonces, sin embargo todo está resuelto. Yo apoyé la mano en señal de agradecimiento sobre la espalda del miliciano cuando éste me tendió el cigarrillo y, como roto el hielo, los otros milicianos se convirtieron también ellos en hombres. Entré en su sonrisa como en un país nuevo y libre. Entré en su sonrisa como otras veces había entrado en la sonrisa de nuestros salvadores en el Sahara. Los camaradas, al encontrarnos después de jornadas de búsqueda, después de aterrizar lo menos lejos posible, marchaban hacia nosotros a grandes pasos, balanceando muy visiblemente en el extremo del brazo las botas de agua. De la sonrisa de los salvadores, si me tocaba ser náufrago, como de la sonrisa de los náufragos, si me tocaba ser salvador. Me acuerdo como de una patria donde me sintiera extraordinariamente feliz. El placer verdadero es el placer de comenzar. El salvataje solo era la ocasión para ese placer. El agua no tiene el poder para encantar, sino es antes regalo de la buena voluntad de los hombres. Los cuidados que se prodigan al enfermo, la acogida que se brinda al proscrito, el perdón mismo solo tiene valor gracias a la sonrisa que ilumina la fiesta. En la sonrisa nos reunimos por encima de los lenguajes, de las catas, de los partidos. Somos los fieles de una misma iglesia, ella y sus costumbres, yo y las mías. Capítulo 5. ¿Es esta cualidad de la alegría el fruto más precioso de esta civilización que es la nuestra? Una tiranía totalitaria podría satisfacernos, es verdad, en nuestras necesidades materiales, pero no somos ganado para engordar. La prosperidad y el confort no podrían bastar para colmarnos. Para nosotros, que nos educamos en el culto del respeto por el hombre, pesan gravemente los simples encuentros que tienen lugar a veces en fiestas maravillosas. Respeto por el hombre, respeto por el hombre. He allí la piedra de toque. Cuando el nazi respeta exclusivamente lo que se le asemeja, solo se respeta a sí mismo, rechaza las contradicciones creadoras, arruina toda esperanza de ascenso y funda por 1000 años, en el lugar del hombre, el robot de un termítero. El orden por el orden castra al hombre de su poder esencial, el de transformar tanto al mundo como
a sí mismo. La vida crea al orden, pero el orden no crea la vida. Nos parece, muy por el contrario, que nuestro ascenso no ha terminado, que la verdad de mañana se nutre del error de ayer y que las contradicciones que hay que superar son el abono mismo de nuestro crecimiento. Reconocemos como nuestros aún a quienes difieren de nosotros. Pero qué parentesco tan extraño es este que se funda en el futuro y no en el pasado, en el fin y no en el origen. Somos los unos para los otros, peregrinos que a lo largo de caminos diversos penamos con destino a la misma cita. Pero hoy ocurre que el respeto por el hombre, condición de nuestro ascenso, está en peligro. Los crujidos del mundo moderno nos han hundido en las tinieblas. Los problemas son incoherentes, las soluciones contradictorias. La verdad de ayer ya está por construirse. No se atreve ninguna síntesis válida y cada uno de nosotros solo lleva consigo una parcela de la verdad. Las religiones políticas, carentes de evidencia que las imponga, apelan a la violencia y así, mientras nos dividimos en lo que respecta a los métodos, corremos el peligro de no volver a reconocer que todos nos apresuramos hacia el mismo fin. Si al flanquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas del escalamiento, se arriesga a olvidar cuál es la estrella que lo guía. Si se mueve solo por moverse, no irá a ninguna parte. Si la sillera de la catedral se preocupa demasiado por la ubicación de las sillas, se arriesga a olvidar que está sirviendo a un Dios. Del mismo modo, si me encierro en alguna pasión de partido, me arriesgo a olvidar que una política solo tiene sentido con la condición de estar al servicio de una evidencia espiritual. Hemos gustado en las horas del milagro una cierta cualidad de las relaciones humanas, y allí está para nosotros la verdad. Cualquiera sea la urgencia de la acción, nos está vedado, so pena de que la acción permanezca estéril, olvidar la vocación que ha de gobernarla. Queremos fundar el respeto por el hombre. ¿Por qué nos habríamos de odiar dentro de un mismo campo? Nadie de entre nosotros tiene el monopolio de la pureza de intenciones. Puedo combatir en nombre de mi camino, el camino que otro ha elegido. Puedo criticar los pasos de su razón. Los pasos de la razón son inciertos, pero debo respetar a ese hombre. En el plano del espíritu, si pena hacia la misma estrella. Respeto por el hombre, respeto por el hombre. Si el respeto del hombre está fundado en el corazón de los hombres, siguiendo el camino inverso, terminará por fundar el sistema social, político o económico que consagrará tal respeto. Una civilización se funda ante todo en la sustancia. Primeramente es en el hombre el ciego deseo de un cierto calor. Luego el hombre de error en error encuentra el camino que lleva al fuego. Capítulo 6. Por esta razón, amigo mío, tengo tanta necesidad de tu amistad. Tengo sed de un compañero que respete en mí, por encima de los litigios de la razón, el peregrino de aquel fuego. A veces tengo necesidad de gustar por adelantado el calor prometido y descansar más allá de mí mismo en esa cita que será la nuestra. Estoy cansado de polémicas, de exclusividades, de fanatismos. En tu casa puedo entrar sin vestirme con un uniforme, sin someterme a la recitación de un Corán, sin renunciar a nada de mi patria interior. Junto a ti no tengo ya que disculparme, no tengo que defenderme, no tengo que probar nada. Como en Tornús hallo la paz. Más allá de mis palabras torpes, más allá de los razonamientos que me pueden engañar, tú consideras en mí simplemente al hombre. Tú honras en mí al embajador de creencias, de costumbre, de amores particulares. Si difiero de ti, lejos de menoscabarte, te engrandezco. Me interrogas como se interroga al viajero. Yo, que como todos experimento la necesidad de ser reconocido, me siento puro en ti y voy hacia ti. Tengo necesidad de ir allí donde soy puro. Jamás han sido mis fórmulas ni mis andanzas las que te informaron acerca de lo que soy, sino que la aceptación de quién soy te ha hecho necesariamente indulgente para con esas andanzas y esas fórmulas. Te estoy agradecido porque me recibes tal como soy. ¿Qué he de hacer con un amigo que me juzga? Si recibo a un amigo en mi mesa, le ruego que se siente. Si renguea,
pero no le pido que baile. Amigo mío, tengo necesidad de ti como de una cumbre donde se puede respirar. Tengo necesidad de acordarme junto a ti, una vez más a orillas del Saona, sobre la mesa de una pequeña hostería de tablones, de sonidos, y de invitar allí a dos marineros en cuya compañía brindaremos en la paz de una sonrisa semejante al día. Si todavía combato, combatiré un poco por ti. Tengo necesidad de ti para creer mejor en el advenimiento de esa sonrisa. Tengo necesidad de ayudarte a vivir. Te veo tan débil, tan amenazado, arrastrando tus 50 años a lo largo de horas y horas para subsistir un día más en la vereda de cualquier almacén pobre, tiritando al abrigo precario de una capa raída. Te siento a ti que eres tan francés, en doble peligro de muerte, en tanto francés y en tanto judío. Siento el precio íntegro de una comunidad que ya no autoriza los litigios. Todos pertenecemos a Francia como partes de un mismo árbol, y yo serviré tu verdad como tú hubieras servido la mía. Para nosotros, franceses que estamos afuera, en esta guerra se trata de desbloquear la provisión de semillas heladas por la presencia alemana. Se trata de ayudaros a vosotros que estáis allá. Se trata de haceros libres en la tierra donde tenéis el derecho fundamental de desarrollar vuestras raíces. Sois 40 millones de rehenes. Las verdades nuevas se preparan siempre en las cuevas de la opresión. 40 millones de rehenes meditan allá su nueva verdad. Nosotros nos sometemos por adelantado a esa verdad, pues seréis ciertamente vosotros quienes nos enseñarán. No es nuestra misión aportar la llama espiritual a quienes, como una vela, la alimenta ya con su propia sustancia. Tal vez no leáis siquiera nuestros libros, tal vez no escuchéis nuestros discursos, nuestras ideas. Es posible que las vomitéis. Nosotros no fundamos Francia, solo podemos servirla, y sea lo que fuere que hiciéremos, no tendremos derecho a reconocimiento alguno. No hay medida común entre el oficio de soldado y el oficio de rehén. Vosotros sois los santos.